Y si te dijera que hay personas que no dejan de sanar porque su cuerpo ya no puede, sino porque su mente dejó de creer que es posible, y no, no estoy hablando de pensamiento positivo, estoy hablando de un bloqueo silencioso que puede hacer que pierdas la esperanza, dejes de intentar cosas nuevas y entres en un ciclo donde cada día se aparece al anterior. Lo más impactante es que este bloqueo no aparece de un día para otro, se construye poco a poco hasta que un día dices una frase que parece inofensiva: ya intenté de todo. Y cuando esa frase se convierte en tu verdad, tu vida comienza a cambiar, pero no para bien. Así que quédate hasta el final, que hoy vas a descubrir cuáles son los 3 bloqueos mentales que hacen que muchas personas que ya es demasiado tarde para cambiar, recuperar la esperanza o construir una vida diferente. Pero antes, si no me conoces, soy Eli Callejas, tu coach con programación neurolingüística. Desde hace años acompaño a personas que sienten que están atrapadas en patrones emocionales, estrés constante y creencias que les hacen pensar que no pueden avanzar. En este video no quiero darte frases motivacionales, quiero ayudarte a entender cómo funciona tu mente cuando pierde la esperanza, por qué ocurre y sobre todo cómo empezar a romper ese ciclo, porque cuando entiendas lo que está pasando dentro de ti, dejas de pelear contra ti mismo y empiezas a trabajar a tu favor. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que la mayoría de personas cree que dejó de luchar porque es débil, pero eso no es lo que normalmente sucede. Lo que ocurre es mucho más interesante. Tu cerebro, sin pedir permiso, empieza a sacar conclusiones después de varios intentos fallidos, después de tratamientos, después de promesas incumplidas, después de sentir que haces todo bien y aún así no obtienes el resultado que esperas. Tu mente empieza a decir: tal vez ya no tiene sentido seguir intentando. Y lo peor es que esa conversación ocurre en silencio. Ni siquiera notas cuando comenzó. Imagina que durante años intentas abrir una puerta, empujas, insistes, golpeas, pruebas distintas llaves, nada funciona. Un día simplemente dejas de intentarlo. Lo curioso es que mientras tú estabas cansándote, alguien cambió la cerradura. La puerta ahora sí podría abrirse, pero tú ya no volviste, no porque fuera imposible, sino porque tu experiencia te convenció de que era inútil. Muchas veces eso mismo ocurre con nuestra mente. No siempre vivimos según la realidad, vivimos según las conclusiones que construimos sobre ella. Quiero que hagas este ejercicio conmigo. Cierra los ojos por un momento, si puedes. Visualiza ese problema que llevas años cargando. Observa su tamaño, mira el lugar donde aparece en tu mente. Escucha esa voz interna que quizá dice: ¿otra vez? Seguro no va a funcionar. Ahora siente el peso que produce esa frase en tu cuerpo. ¿Lo notas? Los hombros, el pecho, el estómago. Ahora imagina por un instante cómo se sentía caminar si esa voz desapareciera. Respira esa sensación. Tal vez hace mucho que no recuerdas cómo se siente la posibilidad. Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía. Por eso aprende de la experiencia. Si durante mucho tiempo percibe que un esfuerzo no cambia el resultado, puede empezar a anticipar el fracaso antes de que ocurra. Existe un fenómeno conocido como desesperanza aprendida. No significa que una persona sea incapaz. Significa que después de muchas experiencias negativas, su cerebro puede dejar de esperar que sus acciones hagan una diferencia. Y cuando desaparece la esperanza, también disminuye la motivación para actuar, no porque seas flojo y no porque seas débil, sino porque tu sistema aprendió a proteger del dolor de volver a decepcionarse. Y si el mayor obstáculo no fuera tu pasado, sino la historia que tu cerebro construyó acerca de ese pasado, y si nunca perdiste la capacidad de cambiar y lo único que perdiste fue la expectativa de la que valía la pena intentarlo, si has estado confundiendo protección por resignación, por eso te hice una pregunta al inicio. El problema nunca fue únicamente lo que te pasó, sino lo que tu mente aprendió después de vivirlo, y esto es apenas el primer bloqueo. Hay otros que afectan a millones de personas y del que casi nadie habla. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con la falta de voluntad, tiene que ver con el sistema nervioso que lleva tanto tiempo sobreviviendo que ya no recuerda cómo descansar. Y ese será el siguiente bloque que vamos a descubrir. Antes de seguir, quiero que me respondas algo en los comentarios. No para mí, para ti. ¿En qué momento de tu vida empezaste a pensar que quizá ya era demasiado tarde para cambiar? A veces ponerle palabras al momento en que comenzó la historia es el primer paso para empezar a escribir una diferente.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has dicho esta frase? Ya intenté de todo. Ahora escucha lo que te voy a decir. Esa frase puede parecer una simple opinión. Muchas veces es la evidencia de que el cerebro dejó de esperar un resultado diferente. Y cuando una persona deja de esperar, también deja de crear oportunidades para cambiar. Este es el primer bloqueo del que nadie habla, la desesperanza aprendida. Lo más impresionante es que nadie se despierta un lunes diciendo, hoy voy a perder la esperanza. Si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Sucede lentamente. Primero pruebas terapia, luego otra, lees libros, alimentación, vas con especialistas, escuchas consejos, haces un esfuerzo enorme y durante unos días parece que todo mejora, pero después vuelve exactamente al mismo lugar. Entonces tu cerebro empieza a registrar algo muy peligroso y sin darte cuenta dejas de luchar porque ya no quieres volver a ilusionarte. Imagina un elefante bebé. Cuando desde pequeño lo atan a una cadena fuerte, durante días intenta escapar, empuja, jala, lucha con todas sus fuerzas, pero no puede. Con el tiempo deja de intentarlo. Años después, ese mismo elefante pesa miles de kilos. Ahora bastaría una pequeña cuerda para detenerlo. No porque sea débil, sino porque su mente todavía cree que sigue atado. Muchas personas viven exactamente así, no están atrapadas por la realidad, están atrapadas por una conclusión que aprendieron hace mucho tiempo. Quiero que recuerdes algo, visualiza la última vez que te emocionaste pensando, esta vez sí voy a salir adelante. Ahora observa cómo te sentías, qué veías, qué escuchabas de las personas a tu alrededor. Ahora recuerda el momento en el que las cosas no salieron como esperabas. Escucha esa voz interna diciendo, ya sabía, siempre pasa lo mismo. Siente cómo cambia tu cuerpo, cómo baja tu energía y cómo desaparecen las ganas de volver a empezar. Eso es exactamente lo que muchas personas cargan todos los días y muchas ni siquiera se dan cuenta. En psicología existe un fenómeno conocido como desesperanza aprendida. Significa que después de vivir muchas experiencias donde sentimos que nuestro esfuerzo no cambia, el resultado, el cerebro empieza a creer que intentar ya no vale la pena. Es un mecanismo de adaptación. Tu cerebro intenta protegerte de seguir invirtiendo energía en algo que interpreta como inútil. El problema es que esa conclusión puede quedarse incluso cuando las circunstancias ya cambiaron. Es como conducir viendo únicamente por el espejo retrovisor. Tu pasado empieza a tomar decisiones por tu presente. Y aquí está el verdadero dolor. No solamente la enfermedad y no solamente la ansiedad y no es solamente el estrés. Es despertar cada mañana sintiendo que ya no esperas nada diferente. Es sonreír mientras por dentro piensas, y si esta es mi vida para siempre, es dejar de hacer planes, es dejar de ilusionarte, es acostumbrarte a sobrevivir en lugar de vivir. Y lo más triste es que muchas personas terminan creyendo que eso es madurez cuando en realidad es resignación disfrazada de experiencia. Si no estás cansada de intentar, sino cansada de decepcionarte, y si el verdadero enemigo nunca fue el problema, sino la historia que construiste después de vivir tantas decepciones, y si todavía existe caminos que nunca has recorrido por tu mente, decidiendo que todos llegan al mismo lugar. Por eso la frase ya intenté todo puede ser tan peligrosa porque casi nunca significa que realmente intentes todo. Significa que tu cerebro deja de buscar posibilidades y cuando eso ocurre, la esperanza comienza a apagarse. Pero aún falta descubrir el segundo bloqueo, uno que no nace de la mente, nace del cuerpo. Querer cambiar con toda tu alma, pero tu sistema nervioso lleva años sobreviviendo y es posible que simplemente ya no tengas energía para hacerlo. Y de eso vamos a hablar ahora. Quiero que seas completamente honesto conmigo. Escríbeme en los comentarios solo una palabra. ¿Qué es lo que más te ha hecho perder la esperanza? A veces poner el nombre a una herida es el primer paso para dejar de cargarla en silencio. Quiero hacerte una pregunta. ¿Y si el problema no fuera que eras floja y tampoco fuera la falta de disciplina? ¿Y si la verdadera razón por la que ya no puedes con todo es porque llevas demasiado tiempo sobreviviendo? Porque hay un tipo de cansancios que no se quita durmiendo 8 horas, no desaparece con unas vacaciones, no mejora con un café. Es un cansancio que nace cuando pasas tanto tiempo en modo de supervivencia y que tu cuerpo empieza a creer que vivir es así. Y ese es el segundo bloqueo. ¿Sabes qué escucho con mucha frecuencia en consultas? Personas que me dicen, Eli, antes podía con todo, trabajaba, cuidaba a mi familia, resolvía el problema y nunca me detenía, pero un día algo cambió, ya no podía concentrarme, todo le molestaba.
Cualquier problema las hacía llorar, se sentían agotadas desde abrir los ojos y empezar a pensar, me estoy haciendo débil, pero muchas veces no era debilidad, era el resultado de haber vivido demasiado tiempo bajo presión. Imagina el motor de un automóvil, si lo mantienes encendido 24 horas del día, sin apagarlo, sin darle mantenimiento, sin dejarlo enfriar, ¿qué crees que ocurriría? Tarde o temprano empezará a fallar, no porque el motor sea malo, sino porque nunca tuvo oportunidad de descansar. Así funciona muchas veces nuestro cuerpo. No estás diseñado para vivir permanentemente en estado de alerta. Quiero que imagines tu cuerpo como una casa. En esa casa existe una alarma. Su función es sonar cuando hay peligro real. Ahora imagina que esa alarma lleva encendida 5 años, día y noche sin detenerse. Escucha ese sonido constante. Siente cómo sería intentar dormir, intentar pensar, intentar disfrutar una comida, intentar abrazar a alguien con una alarma sonando todo el tiempo. Es parecido a lo que viven muchas personas cuando pasan años bajo estrés constante. Llega un momento en que olvidan que se siente vivir con calma. Cuando atravesamos periodos largos de estrés, el cerebro y el cuerpo pueden mantenerse en un estado de alerta durante más tiempo del necesario. Al principio eso nos ayuda a responder a los desafíos, pero cuando ese estado se prolonga durante meses o años, puede afectar el sueño, la concentración, el estado de ánimo, la energía y la capacidad para recuperarnos. Por eso muchas personas dicen, no sé qué me pasa, y la respuesta no siempre es que le falte fuerza de voluntad. Muchas veces llevan demasiado tiempo exigiéndose sin recuperar el equilibrio, y aquí aparece uno de los dolores más silenciosos, seguir funcionando aunque por dentro estés completamente agotada, sonreír cuando en realidad quieres llorar, decir estoy bien porque no quieres preocupar a nadie, seguir cuidando a todos mientras nadie nota que tú también necesitas que te cuiden. Y un día te miras al espejo y ya no reconoces a esa mujer que eras, no porque hayas perdido, sino porque llevas tanto tiempo sobreviviendo que olvidaste cómo se sentía vivir con tranquilidad. ¿Hace cuánto no te preguntas cómo estás de verdad? ¿Hace cuánto confundiste ser fuerte con soportarlo todo? Y si no necesitas seguir resistiendo, sino empezar a recuperarte. Eso al principio te pregunté. Si no eres floja, tal vez llevas demasiado tiempo cargando responsabilidades, preocupaciones, pérdidas y estrés sin darte permiso para descansar. Y cuando el cuerpo vive en alerta durante todo el tiempo, es normal que la esperanza también empiece a agotarse. Pero también falta el bloqueo más profundo, uno que casi nadie quiere aceptar, porque no tiene que ver con el dolor, tiene que ver con la identidad. Personas que desean sanar, una parte de ellas tienen miedo de lo que pasará realmente si cambian, y ese puede ser el bloqueo más difícil de reconocer. Quiero que me respondas con total honestidad en los comentarios. ¿Qué es lo que más te ha agotado en tu vida? ¿El estrés, la responsabilidad, una pérdida o sentir que siempre tienes que ser fuerte para todos? Porque cuando reconocemos que nos ha drenado, dejamos de culparnos y empezamos a comprender lo que voy a decirte ahora. Puede incomodar a muchas personas. Una parte de ti sí quiere sanar, pero otra parte tiene miedo de lo que tendría que dejar atrás, no porque disfrutes sufrir y no porque quieras seguir igual, sino porque todo cambio importante también implica una pérdida. El cerebro muchas veces prefiere el dolor conocido antes de una incertidumbre desconocida. Eso puede ser el bloqueo más difícil de descubrir porque ocurre en silencio. He escuchado personas decir, lo único que quiero es volver a sentirme bien, pero cuando empiezan a mejorar aparece algo inesperado, miedo, porque sanar significa tomar decisiones nuevas, poner límites, cambiar hábitos, hablar cuando antes callabas, decir no cuando toda tu vida dijiste sí. Y ahí el cerebro hace una pregunta silenciosa. Si dejo de ser la persona que siempre fui, ¿quién voy a ser ahora? Ese miedo casi nunca se dice en voz alta, pero muchas veces dirige nuestras decisiones. Imagina que llevas 20 años viviendo en una habitación completamente oscura, conoces cada rincón, sabes dónde está cada mueble, sabes por dónde caminar y un día alguien abre la puerta y entra la luz. Lo lógico sería, ¿verdad? Pero ocurre algo curioso. La luz también asusta porque ahora tienes que aprender un lugar completamente diferente. La oscuridad dolía, pero era conocida. El cerebro simplemente busca lo conocido antes que lo incierto. Quiero que imagines dos puertas frente a ti. La primera dice, seguir igual. Ya conoces ese camino, sabes cómo termina.
Has estado ahí muchas veces. Ahora mira la segunda puerta, dice cambiar. No sabes exactamente qué hay detrás. No tienes todas las respuestas, solo sabes que tendrás que convertirte en una versión diferente de ti. Observa cuál de las dos puertas genera más tranquilidad y cuál despierta más miedo. Muchas veces el miedo no aparece porque el cambio sea malo, aparece porque el cerebro aún no conoce ese nuevo camino. Nuestro cerebro busca seguridad y muchas veces interpreta que lo conocido es más seguro, aunque no sea lo más saludable. Por eso cambiar hábitos, romper patrones o vivir una forma diferente puede generar incomodidad. No significa que estés tomando una mala decisión, significa que tu cerebro está adaptándose a algo nuevo. Cada vez que eliges una conducta distinta, estás enseñándole que existe otra manera de vivir y ese aprendizaje requiere repetición y paciencia. Tal vez llevas años defendiéndote por lo que has sufrido, que ya no recuerdas quién eras antes del dolor. Tal vez toda tu vida ha sido fuerte, o tal vez la que resuelve, la que aguanta, la que nunca pide ayuda, o quizá te acostumbraste tanto a sobrevivir que vivir con tranquilidad hasta te parece extraño. Y eso duele, porque descubres que no solo tienes que sanar una herida, también tienes que aprender una forma completamente nueva de vivir. ¿Quién serías si dejaras de contar la historia que llevas años repitiendo? ¿Quién serías si ya no necesitaras demostrar que puedes con todo? Y si la persona que está esperando salir ha estado escondida detrás del miedo durante años. Por eso te pregunté al principio, ¿y si una parte de ti tiene miedo de sanar? No porque quiera sufrir, sino porque cambiar significa dejar atrás una identidad que conoces desde hace mucho tiempo. Y cuando entiendes, dejarás de pelear contigo. Empiezas a comprender por qué avanzar ha sido tan difícil, pero ahora viene lo más importante, porque conocer los 3 bloqueos no transforma tu vida. Lo que realmente hace la diferencia es saber cómo empezar a romperlos. Y eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque al final te va a volar la cabeza. Quiero que hagas un ejercicio de honestidad. Escríbeme en los comentarios esta frase y complétala. Si dejaras de vivir con miedo, me atrevería a... No lo hagas por mí, hazlo porque muchas veces escribir aquello que llevas años callando es el primer paso para empezar a construir una historia diferente. Quiero que antes de terminar este video, pides por un momento todo lo que has escuchado sobre sanar, porque quizá el camino más importante no comienza cuando desaparece el dolor, comienza cuando dejas de creer que tu historia ya está escrita. Déjame decirte algo que espero nunca olvidas. Mientras estés viva, tu historia todavía tiene páginas en blanco y nadie puede escribirlas por ti. ¿Sabes cuál es uno de los errores más comunes? Esperar sentirnos bien para empezar a cambiar. Pensamos, cuando tenga energía, empezaré. Cuando desaparezca la ansiedad, haré ejercicio. Cuando dejaré de sentir miedo, tomaré esa decisión. Pero el cerebro rara vez funciona así. Muchas veces la motivación aparece después de dar el primer paso, no antes. No necesitas tener todas las respuestas para empezar. Necesitas una razón para rendirte hoy. Imagina que estás en una habitación completamente oscura. No necesitas encender 1000 lámparas para encontrar la salida y no necesitas una pequeña luz. Una luz no elimina toda la oscuridad de inmediato, pero sí cambia la dirección de tus pasos. Así funciona el cambio. No ocurre porque un día despiertas siendo otra persona. Ocurre porque empiezas a cambiar en otra dirección, un paso a la vez. Quiero que cierres los ojos por un segundo. Visualiza dentro de un año. Hay 2 versiones de ti. La primera siguió pensando, ya es muy tarde, y tu vida ve exactamente igual. Ahora mira la segunda. No es una persona perfecta, todavía tiene retos, pero toma una decisión. Dejo de esperar el momento ideal y comienzo con pequeños cambios constantes. Observa cómo camina, cómo respira, cómo habla, cómo se siente verla. Ahora pregúntate, ¿esas 2 versiones quieres empezar a construir desde hoy? Nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender durante toda la vida. Eso significa que podamos desarrollar nuevos hábitos, fortalecer nuevas formas de pensar y responder de manera diferente a muchas situaciones. Ese proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica, repetición y paciencia, pero cada pequeño cambio es una señal para que el cerebro de que existe un camino distinto al que has recorrido durante años. El cambio no suele
ser un gran salto. Eso es la suma de muchas decisiones pequeñas. Sé que quizá estás viendo este video después de muchos intentos, después de noches llorando, después de sentir que nadie entiende lo que cargas, después de preguntarte si algún día volverías a sentir paz. Y quiero decirte algo, no eres la única persona que se ha sentido así, pero tampoco estás condenada a quedarte ahí para siempre. Tu pasado explica muchas cosas, pero no tiene por qué decidir cada paso que des a partir de hoy. Y si este video llegó justo a ti cuando más necesitabas dejarte de rendirte, y si dentro de unos años miras hacia atrás y descubres que todo empezó con una sola decisión, y si el cambio que tanto esperas no dependía de encontrar algo más, sino creer, aunque fuera por un momento, que todavía era posible avanzar. Al principio te pregunté si era demasiado tarde para sanar. Ahora quiero hacerte una última pregunta. Si nunca fue demasiado tarde y lo único que necesitabas era comprender que estabas bloqueado tu camino, hoy descubriste 3 bloqueos: la desesperanza aprendida, el agotamiento de vivir demasiado tiempo bajo estrés y el miedo que convierte una versión diferente de ti. Reconocerlos no resuelve todo, pero sí puede ser el inicio de un cambio más consciente, porque cuando entiendas lo que sucede dentro de ti, dejas de culparte y empiezas a elegir con mayor claridad. Recuerda esto, no eres tu diagnóstico y no eres tus heridas y no eres los errores que cometiste. Es una persona que sobrevivió muchas cosas y ahora mereces aprender algo diferente. No sobreviviendo, sino vivir con intención, y eso puede comenzar una sola decisión, la que tomes cuando termine este video. Este mensaje resonó contigo, quiero leerte. Escribe en los comentarios esta frase: hoy elijo volver a creer. No porque una frase cambie tu vida, porque a veces expresar una decisión es el primer paso para sostenerla. Y si sientes que llevas demasiado tiempo atrapada en estos patrones y quieres aprender herramientas para comprender mejor tu mente, gestionar tus emociones y construir nuevos hábitos, aquí en este canal seguiré compartiendo contenido que pueda acompañarte en este proceso. Si estás listo para reprogramar tu mente, en el primer mensaje fijado puedes contactarme. Y recuerda suscribirte, porque los siguientes videos te voy a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.